Durante décadas, México se ha visto asolado por la violencia de los letales cárteles de la droga. Otro jefe del CJNG ha sido capturado en el estado de Jalisco, y parece que el estado se ha sumido en un estado de incertidumbre y caos. Ahora, el CJNG ha compartido un mensaje y todo el mundo no sabe qué esperar de ellos. Sin embargo, podemos predecir que así como la Ciudad de México se sumió en el caos después de la captura de uno de los hijos de El Chapo, lo mismo va a suceder en Jalisco y todos estamos conteniendo la respiración. En este video les presento el mensaje del CJNG tras la reciente captura de uno de sus jefes. El mensaje. Pero antes de entrar en la naturaleza del mensaje, así es como se produjo la detención. Mientras el sol comenzaba a salir sobre la pintoresca ciudad de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, la fatídica mañana del 25 de noviembre, un equipo de fuerzas de seguridad mexicanas, altamente entrenadas, se preparaba para una misión que conmocionaría a Lampa. Su objetivo, Juan Carlos Pisano, Ornelas, más conocido como El CR, miembro de alto rango del célebre cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG, y presunto cerebro de una serie de actos violentos que habían asolado la región. Durante meses se habían reunido datos de inteligencia para descifrar el paradero y las actividades de El CR. Las autoridades habían planeado meticulosamente esta operación, asegurándose de que se tuvieran en cuenta todos los detalles. Sabían que capturar a El CR no solo supondría un duro golpe para la CJNG, sino también un paso crucial para desmantelar las operaciones del cártel en la región de Tapalpa. El CR se había ganado una reputación temible en el mundo criminal. Se creía que era el responsable de coordinar las operaciones del CJNG en Tapalpa, Zapotitlán de Vadillo y San Gabriel. El tráfico de drogas, la extorsión y los actos de violencia formaban parte de su repertorio. Pero fue la muerte del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, un respetado oficial del ejército mexicano, lo que puso a El CR en el punto de mira de las fuerzas de seguridad. El coronel Muñoz había dirigido una campaña contra la CJNG, decidido a poner fin a su reino del terror. Sus esfuerzos le habían convertido en objetivo, y fue El CR quien supuestamente orquestó su prematura muerte. La muerte del coronel conmocionó a la comunidad y dejó un vacío que había que llenar. La captura de El CR no era solo una cuestión de justicia, sino también de seguridad pública. Las violentas tácticas de la CJNG habían infundido miedo en los corazones de la gente, y ya era hora de poner fin a su reinado del terror. La operación para detener a El CR se planeó cuidadosamente para minimizar el riesgo para vidas inocentes y garantizar la seguridad de los agentes implicados. A medida que las fuerzas de seguridad se acercaban al escondite de El CR, la tensión se apoderaba del ambiente. El factor sorpresa era crucial, y cualquier paso en falso podía poner en peligro toda la operación. El equipo se movió rápida y silenciosamente, guiándose por su formación y experiencia. Sabían que había mucho en juego y que el fracaso no era una opción. Por fin llegó el momento. El equipo irrumpió en el escondite con precisión y determinación. El CR se vio sorprendido, incapaz de defenderse de la fuerza abrumadora que lo rodeaba. En cuestión de instantes, fue capturado y su reino del terror llegó a su fin. La captura de El CR resonó en el mundo criminal y trajo alivio a los habitantes de Tapalpa. Las autoridades habían asestado un golpe importante al CJNG, desbaratando sus operaciones y enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Pero la historia no termina aquí. La captura del CR puede desencadenar una oleada de represalias violentas por parte de la CJNG. Los actos de represalia contra las fuerzas de seguridad y el público en general son una amenaza real, ya que el cártel pretende recuperar el control y afirmar su dominio. Los próximos días serán cruciales y las autoridades están en alerta máxima, listas para responder a cualquier amenaza potencial. El cártel, conocido por sus tácticas despiadadas y su disposición a utilizar la violencia para mantener el control, no es de los que se echan atrás fácilmente. Tras la captura de El CR, las autoridades del estado de Jalisco y de la capital, Guadalajara, estaban en alerta máxima. Sabían que el CJNG no se tomaría a la ligera la captura de uno de sus miembros de alto rango. El cártel tenía fama de tomar represalias contra las fuerzas de seguridad y el público en general, utilizando armas de fuego, explosivos e incluso secuestros. Al difundirse la noticia de la captura de El CR, la tensión se apoderó de la región. La gente temía que el CJNG desatara una ola de violencia en un intento de recuperar el control y afirmar su dominio. En las calles de Tapalpa y sus alrededores se respiraba un aire de incertidumbre.
mientras residentes y visitantes se preguntaban qué ocurriría a continuación. Para contrarrestar la amenaza potencial, las autoridades implementaron rápidamente medidas de seguridad en todo el estado de Jalisco. Se reforzó la presencia policial y se establecieron puestos de control en lugares estratégicos. El objetivo era disuadir cualquier acto de violencia y garantizar la seguridad del público. Pero la pregunta seguía siendo, ¿serían suficientes estas medidas para evitar que la CJNG contraatacara? Con el paso de los días, empezaron a llegar informes de incidentes que dejaban entrever las represalias de la CJNG. Los disparos resonaban en las calles de la ciudad. Los disparos resonaron en las calles de Guadalajara, donde se produjeron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y miembros de los cárteles. Las explosiones sacudieron la ciudad, dejando destrucción a su paso. Transeúntes inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado. El CJNG, conocido por su pensamiento estratégico, empezó a aplicar bloqueos generalizados en importantes carreteras de todo el estado de Jalisco. Su objetivo era perturbar la seguridad y la actividad económica, provocando el caos y afirmando su control sobre la región. Las carreteras se convirtieron en campos de batalla, ya que los miembros del cártel establecieron barricadas, impidiendo el libre flujo del tráfico e infundiendo miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a desafiarles. Las autoridades pidieron precaución a quienes operaban en el estado de Jalisco. Los riesgos eran elevados y el potencial de violencia estaba siempre presente. Era crucial mantenerse informado y vigilante, siguiendo las fuentes de noticias locales para detectar cualquier novedad y atendiendo a las directrices de las autoridades. En caso de violencia, lo mejor era buscar refugio en un edificio seguro y no gubernamental. Pero, ¿qué ocurría con quienes se encontraban con los bloqueos de la CJNG? Las autoridades lo dejaron claro. Intentar evitar los bloqueos no era una opción. En su lugar, se aconsejó a los ciudadanos que esperaran a que las autoridades los desmantelaran. Fue un tenso juego de espera, ya que la gente se encontró a merced del control de la CJNG sobre las carreteras. La CJNG seguía afirmando su dominio, lanzando ataques y manteniendo el control de la región. Las autoridades, sin embargo, no retrocedían. Seguían decididas a restablecer la paz y la seguridad, trabajando sin descanso para desmantelar las operaciones del cártel y llevar a sus miembros ante la justicia. La captura del CR había desencadenado una cadena de acontecimientos que marcarían el futuro del estado de Jalisco. La región se encontraba en una encrucijada, con la posibilidad de volver a la normalidad o de sumirse en una situación de mayor violencia y caos. Los próximos días serían cruciales, ya que las autoridades y la CJNG se enzarzarían en una batalla por el control. Esto es solo la punta del iceberg si se compara la respuesta de otros cárteles a la detención de un líder destacado. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa cerró la Ciudad de México tras la detención del hijo de El Chapo. La operación para detener a Ovidio Guzmán desató una ola de violencia que convirtió la ciudad de Culiacán en una zona de guerra. Tiroteos e incluso ataques a aviones militares y al aeropuerto dejaron la ciudad sumida en el caos. El cártel de Sinaloa, conocido por su poder e influencia, demostró al mundo hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a los suyos. En el mundo de los cárteles de la droga, las luchas de poder y la violencia son una realidad cotidiana. Y en el caso del cartel de Sinaloa, la detención de Ovidio Guzmán, hijo del tristemente célebre capo de la droga El Chapo, fue un momento crucial que desencadenó una cadena de acontecimientos que sacudirían la ciudad de Culiacán hasta sus cimientos. Ovidio Guzmán, conocido por su participación en las operaciones del cártel, se había convertido en una figura prominente en el mundo del narcotráfico. Su detención no solo supuso un golpe para el cartel de Sinaloa, sino también una importante victoria para las fuerzas del orden que luchan contra el narcotráfico. La operación para detener a Ovidio Guzmán fue meticulosamente planeada, con el objetivo de las autoridades de capturarlo y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, lo que no previeron fue la feroz respuesta del cártel de Sinaloa, decidido a proteger a uno de los suyos a cualquier precio. El día de la detención, la tensión era máxima cuando las fuerzas del orden se acercaron al lugar donde se encontraba Ovidio Guzmán. Las calles de Culiacán bullían de expectación, inconscientes del caos que estaba a punto de desatarse. Cuando las autoridades se acercaron a Ovidio Guzmán, el cártel de Sinaloa entró en acción. Hombres armados con armamento pesado, incluidas ametralladoras del calibre 50, abrieron fuego contra las tropas que se acercaban, convirtiendo la ciudad en una zona de guerra.
El ejército, sorprendido por la potencia de fuego del cártel, llamó a los helicópteros de combate Black Hawk para contrarrestar el ataque del cártel. Un convoy de 25 vehículos del cártel, algunos equipados con plataformas para armas montadas en camiones, se convirtió en el objetivo de la respuesta militar. Los tiroteos que siguieron se saldaron con una devastadora pérdida de vidas humanas. 10 militares y 19 presuntos miembros del cártel de Sinaloa murieron en el fuego cruzado. Las calles se tiñeron de sangre mientras la batalla se recrudecía, pero la violencia no se detuvo ahí. El cártel, desesperado por impedir la captura de Ovidio Guzmán, atacó aviones militares y el aeropuerto internacional de la ciudad. Abrieron fuego contra los aviones, obligando a 2 de ellos a realizar aterrizajes de emergencia. El caos continuó cuando hordas de pistoleros del cártel descendieron sobre el aeropuerto y atacaron aviones, tanto militares como civiles. La situación se fue agravando a medida que el cártel intentaba impedir que las autoridades sacaran a Ovidio Guzmán de la ciudad. Sin embargo, sin que el cártel lo supiera, las autoridades habían previsto la resistencia. Ovidio Guzmán ya había sido embarcado en un helicóptero militar, listo para ser devuelto a Ciudad de México. La administración mexicana, consciente de la importancia de esta detención de alto nivel, había tomado precauciones para garantizar la salida segura de Ovidio Guzmán de Culiacán. Pocos sabían que esta operación tendría consecuencias de gran alcance. La detención de Ovidio Guzmán se produjo pocos días antes de que México recibiera al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que añadió otro nivel de complejidad a una situación ya de por sí volátil. El gobierno mexicano estaba decidido a mantener la calma durante la visita, pero la respuesta del cártel de Sinaloa amenazó con desbaratar sus planes. Tras los intensos combates y tiroteos, Culiacán parecía una zona de guerra. Los vehículos quemados bloqueaban las calles, los edificios mostraban las cicatrices de los impactos de bala y la ciudad estaba sumida en una sensación de miedo e incertidumbre. El alcance de la violencia era tal que los pistoleros del cártel llegaron incluso a presentarse en los hospitales locales, intentando secuestrar a médicos para que atendieran a los combatientes heridos. La situación llegó a ser tan grave que los médicos se plantearon marcharse, temiendo por su propia seguridad. Sin embargo, gracias al refuerzo de la seguridad y a la persuasión de las autoridades, los médicos decidieron quedarse y prestar asistencia médica a quienes la necesitaran, independientemente de su afiliación. Aunque las secuelas inmediatas estuvieron marcadas por la tensión y el miedo, el ambiente en Culiacán empezó a calmarse en los días siguientes a la detención. La gente se aventuró cautelosamente a salir a la calle, reanudando poco a poco su rutina diaria. Víctor Medrano, director de la Cámara de Comercio de Culiacán, señaló que, aunque aún persistía cierto temor, cada vez más gente empezaba a recuperar la sensación de normalidad. Sin embargo, los efectos de la violencia fueron de gran alcance. Se registraron bloqueos en toda la ciudad, que interrumpieron el transporte y causaron más angustia entre los residentes. Ismael Bojorquez, director del periódico local Río 12, señaló que el cártel de Sinaloa no ha hecho más que fortalecerse desde una incursión fallida en 2019. Él cree que el cártel, junto con otros grupos del crimen organizado, ha aprovechado los últimos años para fortalecer sus estructuras y armarse, lo que ha resultado en una fuerza más formidable. Las consecuencias de esta estrategia, según Bojorquez, las está pagando la sociedad en su conjunto. La violencia y el caos presenciados en Culiacán sirven como crudo recordatorio de la batalla en curso entre las fuerzas del orden y los poderosos cárteles de la droga. La respuesta del cártel de Sinaloa no solo se dirigió contra las fuerzas del orden y el personal militar, sino que también obligó a cerrar el aeropuerto de Culiacán. Aviones militares y un avión civil fueron alcanzados por las balas, provocando el pánico entre los pasajeros e interrumpiendo el transporte aéreo. El cierre del aeropuerto tuvo importantes consecuencias, no solo para la comunidad local, sino también para la región en general. Los planes de viaje se vieron alterados y el incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas frente a la violencia de los cárteles. Ahora que sabemos de lo que son capaces los cárteles tras la captura de sus líderes, desentrañemos la historia de este líder capturado. ¿Quién es el CR? ¿Quién es el CR? En el traicionero mundo del crimen organizado, donde reinan el poder y la violencia, un nombre ha infundido miedo en los corazones de muchos. Juan Carlos Pisano Ornelas, también conocido como el CR. Nacido y criado en el corazón de México, el viaje del CR a los oscuros en Tres Hillos del Hampa es una historia que provocará escalofríos. El CR, un hombre misterioso y amenazador, comenzó su ascenso al poder a principios de la década de 2000. Con una mente astuta
y una disposición despiadada rápidamente llamó la atención del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más notorias de México. El ascenso del CR dentro del CJNG fue rápido y brutal. Bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, también conocido como el 03, jefe regional del CJNG en Jalisco e hijo del líder del cártel, el Mencho, el CR demostró su lealtad y astucia. Se convirtió en un lugarteniente de confianza que supervisaba con mano de hierro las operaciones del cártel en la región. La reputación del CR como temible ejecutor crecía con el paso de los días. Era conocido por su crueldad, su lealtad inquebrantable al cártel y su capacidad para infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Jalisco, ya que desempeñó un papel clave en la expansión del CJNG a territorios vecinos. Pero fue la participación de el CR en el secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz lo que cimentaría para siempre su nombre en los anales de la historia criminal. El coronel Grimaldo Muñoz, un respetado miembro del ejército mexicano, disfrutaba de unas tranquilas vacaciones con su familia en la pintoresca localidad de Tapalpa cuando sobrevino la tragedia. El CR vio una oportunidad para asestar un golpe a las autoridades mexicanas y afirmar el dominio del CJNG. Aprovechando la infiltración del cártel en la administración municipal y la policía de Tapalpa, el CR orquestó el secuestro del coronel Grimaldo Muñoz con una precisión escalofriante. El alcalde, siguiendo órdenes del CR, hizo que el jefe de la policía local detuviera y secuestrara al coronel Grimaldo Muñoz. El coronel fue trasladado a un piso franco del cártel, donde sufrió horrores inimaginables a manos de sus captores. Los informes sugieren que el coronel Grimaldo Muñoz fue sometido a brutales torturas, tanto físicas como psicológicas, mientras el CR intentaba enviar un mensaje a las autoridades mexicanas. La familia del coronel, sumida en la angustia y la desesperación, solo podía esperar y rezar para que regresara sano y salvo. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda del coronel Grimaldo Muñoz se intensificaba. El ejército mexicano, junto con las fuerzas de seguridad locales, no escatimaron esfuerzos para traerlo de vuelta a casa. Pero la sombra del CR se cernía sobre todos sus movimientos. No fue hasta que se produjo un gran avance en la investigación cuando salió a la luz el verdadero alcance de la implicación de el CR. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, revelando una red de corrupción, coacción y brutalidad que había permitido a el CR operar con impunidad. Finalmente, tras meses de trabajo incansable, se lanzó una operación conjunta en la que participaron tropas del Ejército, la Guardia Nacional de México y helicópteros artillados para capturar a el CR. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los presuntos delincuentes, que lucharon con uñas y dientes para proteger a su líder. Como hemos dicho antes, en un dramático enfrentamiento se produjo un feroz tiroteo, con balas volando y vidas pendiendo de un hilo. Se solicitaron ataques aéreos, que se saldaron con la muerte de 4 pistoleros del cártel, y en medio del caos se detuvo a el CR, con lo que su reino del terror llegó a un abrupto final. La captura de el CR fue una importante victoria para las autoridades mexicanas, un golpe para el CJNG y su violento reinado en algunas zonas de Jalisco. El CR, otrora lugarteniente de confianza de Juan Carlos Valencia González, también conocido como el 03, había desempeñado un papel clave en la expansión del alcance y la influencia del CJNG. Juan Carlos Valencia sería un objetivo mayor, ya que, según la DEA, hay una recompensa de $5 millones por su cabeza. Pero ha sido escurridizo, al igual que el Mencho. Una de las razones por las que sus líderes son escurridizos es porque tienen fama de brutales y harían las cosas más viles para proteger su identidad y a sí mismos. El miedo que infunden es suficiente para suprimir cualquier idea de espionaje dentro de sus filas y de motín por parte de disidentes que quieran cobrar la descomunal recompensa puesta sobre la cabeza de sus líderes. El Mencho y sus fieles seguidores no rehuyen la violencia extrema. La utilizaban como herramienta para infundir miedo a sus rivales y enviar un mensaje escalofriante a cualquiera que osara cruzarse en su camino. La marca distintiva de los CJNG se convirtió en el uso agresivo de la violencia extrema, dejando un reguero de sangre y destrucción a su paso. Su conquista y dominación se basan en la violencia descarada. El modus operandi de los CJNG es ser más ostentosamente violentos que cualquier otro grupo criminal. El descaro, la brutalidad y la expansión agresiva son sus señas de identidad.
tanto estratégica como tácticamente. Esta expansión agresiva y el despliegue de violencia hacen que la presencia de la CNG resulte muy molesta tanto para las comunidades locales como para las grandes empresas. Mientras que algunas personas describen a los cobradores de extorsión del cártel de Sinaloa como delincuentes, educados y extorsionadores, educados, tratar con los agentes de la CNG es una experiencia totalmente diferente. Se les describe como descarados, groseros y temibles, una plaga de la que las comunidades y empresas locales quieren librarse. La inclinación de la CNG por el descaro se hace aún más evidente en su escaparate de ejecuciones públicas y frecuentes exhibiciones de potencia de fuego y armamento sofisticado. Utilizan estos espectáculos para infundir miedo y afirmar su dominio tanto sobre sus rivales como sobre las comunidades que controlan. Estas impactantes exhibiciones de violencia se han convertido en una marca registrada de los CNG, consolidando su reputación como una de las organizaciones delictivas más violentas y despiadadas de México. El modus operandi de los CNG es ser más ostentosamente violentos que cualquier otro grupo criminal. Su descaro y brutalidad son elementos clave de su estrategia, diseñada para imponer su dominio e intimidar tanto a sus rivales como a las comunidades que controlan. Las tácticas violentas de los CNG dejan un rastro de miedo y devastación a su paso. Son conocidos por su despiadada imposición del dominio, recurriendo a menudo a medidas extremas para mantener el control. Las ejecuciones públicas se han convertido en un espectáculo escalofriante que exhibe su poder y envía un mensaje claro a cualquiera que se atreva a desafiarlos. Estas muestras públicas de violencia sirven de advertencia a la comunidad, recordándoles las consecuencias de traspasar el CNG. El miedo que infunden garantiza la obediencia y el control. El miedo que infunden garantiza la obediencia y mantiene a la comunidad en un estado de sumisión. Pero no son solo los actos manifiestos de violencia los que afectan a las comunidades. La agresiva expansión de la CNG y su control territorial crean un ambiente de tensión e inseguridad constantes. Los residentes locales viven con miedo, sabiendo que cualquier paso en falso o deslealtad percibida puede acarrear graves consecuencias. La presencia de la CNG se deja sentir en todos los aspectos de la vida cotidiana. Imponen su autoridad mediante controles, extorsiones y colaboraciones forzadas con empresas locales. Quienes lo han vivido en primera persona describen esta interacción constante con la CNG como sumamente irritante y opresiva. El impacto en las empresas locales es especialmente significativo. Las políticas fiscales de la CNG, aunque no tan exhaustivas como las del cártel de Sinaloa, siguen suponiendo una pesada carga para las empresas. Las elevadas cuotas de extorsión y las constantes exigencias de dinero pueden llevar a las empresas al borde de la quiebra, ahogando el crecimiento económico y dejando a las comunidades en un estado de dependencia. El régimen violento de la CNG también perturba el tejido social de las comunidades. La violencia desgarra a las familias y los seres queridos caen víctimas de las tácticas despiadadas de la CNG. El miedo y la inseguridad constantes hacen que sea difícil sobrevivir. El miedo y la inseguridad constantes dificultan que las comunidades prosperen y que las personas lleven una vida normal. La descarada violencia de la CNG tiene consecuencias de largo alcance que van más allá de las comunidades que controlan. Su influencia se extiende a las regiones vecinas, ya que intentan expandir su territorio y afirmar su dominio. Esto ha dado lugar a un ciclo de violencia y represalias que desestabiliza aún más la ya frágil situación de seguridad en México. Además de ser violentos, los CNG operan grabando todos los negocios locales, tanto legales como ilegales, sin buscar necesariamente el control total de toda la economía. Este enfoque les permite mantener un nivel de flexibilidad y adaptabilidad en sus operaciones. Replicando sus políticas del estado de Jalisco, de donde son originarios, la CNG autoriza una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la prostitución. Pero lo que les distingue es su participación en la venta legal de tabaco, alcohol e incluso tortillas. Esta estrategia recuerda a la infame oficina de Envigado de Medellín, Colombia, dirigida por Don Berna. Sin embargo, a diferencia de las intrincadas conexiones de Don Berna con políticos y empresas locales, el control de la CNG sobre los territorios recién conquistados no está tan arraigado. No obstante, han empezado a avanzar lenta y esporádicamente hacia un esfuerzo más sistemático por hacerse con el control de toda la cadena vertical.
aunque con una década y media de retraso respecto al cártel de Sinaloa. Aunque el enfoque de la CJNG, basado únicamente en los impuestos, pueda parecer menos agresivo en comparación con el control total del cártel de Sinaloa, no es nada fácil de adaptar para las comunidades y empresas locales. Los impuestos impuestos por el CJNG tienden a ser más altos que los del cártel de Sinaloa, según los habitantes de Michoacán, Guerrero, Baja California y Baja California Sur. Aunque el CJNG ha evitado el error de los Zetas de fijar tarifas de extorsión demasiado altas y llevar a la quiebra a las empresas, sus exigencias siguen siendo onerosas. El poder de la CJNG se extiende mucho más allá de las fronteras de México. Han establecido una vasta red de conexiones y alianzas que les permite operar a escala internacional. Su implicación en el tráfico de drogas les ha convertido en uno de los principales actores del comercio mundial de drogas ilícitas. El alcance de la CJNG se extiende por Norteamérica, Centroamérica e incluso Europa y Asia. Han forjado alianzas con otras organizaciones delictivas, creando una red de colaboración que facilita el transporte y la distribución de drogas en todo el mundo. Su principal droga es la metanfetamina, también conocida como cristal. La CJNG se ha convertido en uno de los mayores productores y distribuidores de esta droga altamente adictiva y destructiva. Sus sofisticados métodos de producción y sus amplias redes de distribución les han permitido inundar el mercado mundial de metanfetamina. Su implicación en el tráfico de drogas ha tenido consecuencias devastadoras para comunidades de todo el mundo. La proliferación de la metanfetamina ha provocado un aumento de la adicción, la delincuencia y la violencia en muchos países. El despiadado afán de lucro de la CJNG ha alimentado la demanda de esta peligrosa sustancia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su alcance internacional no se limita únicamente al tráfico de drogas. También han diversificado sus actividades delictivas para incluir la trata de seres humanos, el contrabando de armas y el blanqueo de dinero. Su capacidad para adaptarse y explotar diversos mercados ilícitos les ha convertido en una fuerza formidable en el submundo criminal. Las operaciones internacionales de la CJNG se ven facilitadas por una compleja red de funcionarios corruptos, fuerzas del orden comprometidas y una amplia red de informadores. Su capacidad para infiltrarse y corromper instituciones les ha permitido operar con relativa impunidad, dificultando a las autoridades el desmantelamiento de sus operaciones. Así, llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, danos un like. Y para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.